Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Perdonadme para tomar un poco de agua. No me di cuenta antes de empezar la grabación de esto. Llevo un rato aquí esperando porque había una actualización de Windows bastante grande y pues tardó 20 minutos casi en actualizarse el equipo. Y luego entre que lo que estuve preparando pues tardó un poco de tiempo y no tengo tanto tiempo, tengo algunas cosas que hacer. Así que os pido disculpas por empezar tan precipitadamente, ¿verdad? Pero las cosas son como son. Quiero empezar esta reflexión porque la verdad es que estoy bastante molesto. Últimamente me pasa cada vez más, ¿verdad? Porque claro, uno trabaja, tiene ciertas expectativas y cuando ve que la gente no capta el mensaje, pues uno se pregunta, pero ¿por qué narices tengo que gastar tanto tiempo si la gente no quiere escuchar, no quiere entender? ¿Para qué? Literalmente, ¿para qué? Hicimos la última presentación, la del viernes noche, ¿verdad? Que colgamos en el canal para que todos los hermanos puedan beneficiarse de esa reunión que tenemos viernes tarde de muchas partes del mundo, ¿verdad? Los hermanos, hermanas, y comentamos ciertos aspectos, ¿no? Entonces os presenté la segunda parte, que era a continuación de la primera que presentó Pedro Moya, nuestros hermanos, ¿verdad? Con respecto a Daniel 2 y lo que representaba la piedra. Entonces, yo fui tratando de completar aquello con lo que la piedra significa, lo de la degradación de la estatua, en fin. Para mi sorpresa, ni se vio ni está de agrado a la gente, ¿verdad? Y esto me molesta porque digo, ¿y para qué estudiar tanto? ¿Y para qué enseñarles a la gente? No, estudiar no, yo lo estudio para mí, ¿verdad? Yo lo hago por mí. Pero ¿para qué esforzarme? ¿Para qué grabar? ¿Para qué presentar? ¿Para qué pagar un servidor para poder grabar aquello el tiempo que haga falta? ¿Verdad? ¿Para qué todo esto? Si total la gente no lo quiere ver y si lo ve pues tampoco están muy contentos. ¿Para qué? Pues el tema que vamos a tratar hoy, os invito, mis queridos, que lo pongáis en paralelo con la estatua que nos presenta Dios, la degradación moral espiritual del hombre, de la humanidad, a lo largo de la historia, hasta el final del tiempo, y traten de entender qué representa esa piedra que está sacada de una montaña, que es el remanente del remanente. La montaña se supone que es la Odisea, y de esta montaña está sacada esta piedra que vence a Babilonia en toda su historia de la humanidad, ¿verdad? Pues tratemos de entender este texto y veamos si concorda. No es el único, hay muchos más textos que podíamos explicar, pero como dije antes, ¿para qué? Si total no se quiere entender, total la gente es desagradecida, ¿verdad? Incluso uno se atrevió a darle no me gusta, ya lo tengo calado, ya sé quién es, ¿verdad? Entonces, no, eso no me preocupa. Si uno quiere permanecer en lo suyo y no aprender de nada, pues es su problema. Aquí presentamos la verdad y cada uno hace lo que le dé la gana, ¿verdad? Vamos a tratar de entender este asunto. El cumplimiento del tiempo había llegado. Este es el título que lo puse yo, aunque no dista mucho del título en origen. Como bien sabéis, siempre en la descripción encontraréis el enlace al texto en origen. En esta ocasión está en español, porque el texto es del deseado de todas las gentes, que por cierto, el deseado de todas las gentes no debería de haber existido. Es consecuencia de la incomprensión de 1888.
En realidad, el deseo de todas las gentes es el libro para el remanente del remanente, para el remanente final, para esa piedra que será vencedora, ¿verdad? Así que espero que podamos entender bien los contextos de la realidad y realidades que Dios trata de presentarnos, ¿verdad? Por eso estamos tan confundidos, porque yo entiendo que estamos inmersos en Babilonia. Salir de ahí, tal como dice Apocalipsis 18:4, pues no es fácil, y comprender la verdad después de haberle predicado y sigue predicando a la gente en la iglesia el vino de Babilonia, pues no es fácil comprender. Pero o salimos de esta caja y tratamos de entender la verdad que Dios trata de presentar, o nos quedamos con lo que nos presentan estos maestros que no saben, que predican a Satanás. Entonces seremos perdidos. Cada uno sabe de dónde compra el aceite, ¿verdad? Para utilizar una expresión que está en la parábola, ¿verdad? Por lo tanto, el título que hoy vamos a tratar de entender, el cumplimiento del tiempo había llegado. Pregunta, ¿cumplimiento del tiempo? ¿Había un tiempo establecido? Sí. ¿Y ahora? ¿Hay un tiempo establecido? También. Y en la visión de los dos tronos nos dice que el Padre nos dará el día y la hora de la venida de Jesús en la nube de los cielos, después de haber venido la boda del Cordero, después de haber ocurrido la boda del Cordero, la restauración total y completa del hombre, que no es otra cosa más que la piedra de Daniel 2, ¿verdad? Que tumba toda la historia de la humanidad. Bien, entremos en nuestro texto, vamos a tratar de entender, voy a intentar ser todo lo breve que puedo porque no tengo mucho tiempo, tengo cosas que hacer. Y total, tampoco estáis muy interesados en esto, o sea que, como seguimos por este camino, os lo digo que lo dejaré. Lo digo desde hace mucho tiempo, pero a veces estoy tan enfadado que digo, oye, ¿queréis morir? Vosotros mismos. Ya está. Punto. O sea, ¿para qué insistir? Si total no se quiere entender, ¿para qué? ¿No? Dice, el cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión. ¿Algún parecido con la estatua de Daniel 2? Oro, plata, bronce, hierro y barro. ¿Algún parecido? Pues espero que podáis entender, queridos, que cuando trato de explicaros cosas, y yo ya lo sé que en vuestras iglesias nos las explican, yo ya lo sé, pero al menos abran la mente, traten de entender, ¿verdad? Dice, demandaba la venida del Redentor. Y hoy, porque quiero repetiros, el deseo de todas las gentes fue escrito para el remanente del remanente. Y si Dios nos dio esto, es porque necesitamos entender realidades, ¿verdad? Necesitamos entender estas realidades. Por lo tanto, el tiempo en el cual vivimos hoy demanda la venida del Redentor. ¿Cómo está la moral? ¿Cómo está la espiritualidad? La visión de los dos tronos termina diciendo que uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo. ¿Cómo está la espiritualidad? Casi nula. Casi nula, aunque la gente está en las iglesias. Pero la pregunta clave es, ¿quién está en las iglesias? ¿Verdad? ¿Y por qué la espiritualidad de las iglesias es como es? Pues la gente no se hace preguntas. Y aun haciéndose preguntas, no tratan de entender la realidad. ¿Y por qué la iglesia va tan mal? Si es Dios el que la lidera, ¿por qué la iglesia va tan mal? Por alguna razón, ¿verdad? Por alguna razón. Dice, Satanás había estado obrando para ahondar y hacer insalvable el abismo entre el cielo y la tierra. ¿Qué nos revela la estatua de Daniel 2? Esto, muy bien explicado en Conflicto de los Siglos, con bastante detalle, pero no la entendimos. Y cuando os hablo de Daniel 11, que es una cortina de humo, ¿qué es lo que trata Dios de revelarnos? Esta obra del enemigo, esta obra de la que el hombre no es capaz de darse cuenta. Hasta hoy, ¿verdad? Dice, por sus mentiras había envalentonado a los hombres en el pecado, en la separación de Dios, envalentonado. ¿Cómo está la Odisea hoy? Envalentonada.
Esta es la iglesia y la niña de los ojos de Dios, dice. Pero ¿qué es lo que nos dice? Que esta iglesia hace tiempo que ha apostasiado, que Dios no la acompaña. Eso no lo dicen, ni tampoco tratan de entenderlo, ¿verdad? Dice, se proponía agotar la tolerancia de Dios. El enemigo se proponía agotar la tolerancia de Dios y extinguir su amor por el hombre. Extinguir su amor por el hombre. Dice, a fin de que abandonase el mundo a la jurisdicción satánica. Que esté totalmente en las manos del enemigo. ¿Qué está intentando el enemigo? Desde el principio y hasta hoy. Pues esto, mis queridos, esto es lo que está intentando. Que este mundo quede para siempre en la deriva. La pregunta de Jesús será, ¿cuándo volverá a la tierra, hallará fe? Pues eso es lo que estamos viendo, mis amados. Todas las iglesias e instituciones están delante del trono del lugar santo. Y Dios tiene que romper esa piedra de la Odisea, ¿verdad? Que será el remanente final, que es aquel que tumbará todo el proyecto del enemigo, toda la expectativa del enemigo, que habrá un remanente victorioso, que vencerá al enemigo, tal como lo ha hecho el hombre Jesucristo. Y eso es lo que necesitamos entender nosotros de Daniel 2. ¿Y quién es esa piedra? ¿Y qué propósito tiene? ¿Verdad? Porque la expectativa del enemigo es que este mundo con nosotros quede a la deriva, que Dios nos abandone. Pero esto es imposible, queridos. ¿Por qué? Porque eso demostraría precisamente lo que dijo el enemigo desde el cielo. La ley de Dios no es buena. Y es justamente lo que vamos a tratar de entender. Que no queremos entender. Escuché el sábado a la iglesia a un inepto, que no le puedo decir otra cosa, ¿verdad? Diciendo que en la cruz se ha hecho la expiación total y completa. Y digo, este pobre hombre, además es un anciano de iglesia, este desgraciado no sabe ni siquiera en qué día está. Estamos en el día de la expiación. Si la cruz se ha hecho totalmente, completamente, si en la cruz se ha hecho completamente la expiación, ¿para qué el día de la expiación? Es que no entendemos, queridos. No entendemos, nos tiene el enemigo engañados, más no poder. Es más, incluso cuando escucha estas reflexiones, se niega a entender. Se niega. ¿Por qué? Porque lleva tanto tiempo siendo anciano de iglesia, lleva tanto tiempo engañando a este pueblo, que le es difícil dar un paso atrás. ¿Verdad? Véase Pablo, lo que le dice Dios. Te es difícil dar un paso atrás. Dejar de ser fariseo de fariseos. Reconocer que no entendiste. ¿Verdad? Pues eso es lo que está ocurriendo. Por eso Ezequiel 9, la gran mayoría se perderá. Y esta profecía no la hice yo. La hizo Dios. ¿Cuándo? Hace tanto tiempo. Yo durante mucho tiempo me he negado a creer que la grandísima mayoría serían perdidos. Me he negado. Pero hoy lo tengo asumido. Lo tengo asumido. Un remanente muy pequeño será salvo. Porque lo veo. Por eso estoy tan molesto. Digo, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto estudio para revelar la verdad, para que luego la gente rechace siquiera pensar, utilizar la caja. Rechace siquiera pensar. Esto sí que me molesta. Me molesta, ¿verdad? Además, el sábado en la iglesia, cuando se terminó la exposición de aquel hombre, yo pregunté. La gente ni siquiera se había enterado de lo que había escuchado. Ni siquiera se enteraron. Así funciona la Odisea. Así funciona. No se enteran. Van, que parece que es un club social. Eso es, como si no dependiera su eternidad de eso. No. Y escuchan, se tragan cualquier cosa, da igual.
porque el tal o el cual, porque tiene fama, porque lleva tanto tiempo allí, pues lo que dice tiene que ser verdad. Ni nos paramos en pensar, siquiera. No nos paramos en pensar. Ha pasado el tiempo, la hora, venga, vamos para casa, otro sábado, hemos obedecido a Dios. Nosotros hemos cumplido. Esa es nuestra religión, una basura. Literalmente, una basura. Ya no utilizamos el cerebro, ya nos cuentan otros lo que quieren y lo que tenemos que pensar. Y con esto es suficiente. Estamos muy contentos. ¿Y lo que dice el Evangelio? Bueno, esto es relativo, en fin. No va con nosotros, va con otros. Nosotros no. Dice, Satanás estaba tratando de privar a los hombres del conocimiento de Dios. ¿Qué estaba tratando de hacer? De privar a los hombres del conocimiento de Dios, de desviar su atención del templo de Dios y establecer su propio reino. Daniel 2, véase. Paralelo, Daniel 2. Y traten de entender de quién es aquella obra y qué es lo que trata Dios de presentarnos, ¿verdad? Dice, su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. ¿De qué nos habla Daniel 11? Su contienda por la supremacía había parecido tener casi completo éxito. ¿Se entiende mejor? ¿O seguimos dormidos y descontentos? Tengo que estudiar un poco más. No lo entiendo, pero tengo que estudiar un poco más. Hombre, vale. Estúdialo. Pero estúdialo. No te quedes ahí en las puertas. O no esperes que lo haga otro por ti. ¿No? Dice, es cierto que en toda generación Dios había tenido sus agentes. Aún entre los paganos había hombres por medio de quienes Cristo estaba obrando para elevar el pueblo de su pecado y degradación. ¿Algún parecido con Daniel 11? ¿Algún parecido, queridos? ¿O es casualidad? Se parece, pero no, que no es eso, es otra cosa. Dice, pero eran despreciados y odiados. ¿Y a través de quién trataba Dios de obrar? De los paganos, dice. ¿De los paganos? ¿Y su pueblo? ¿Qué pasa con su pueblo? Dice, a muchos se les había dado muerte, aquellos por los cuales Dios trataba de obrar. El enemigo los ha matado, ¿verdad? Dice, la oscura sombra que Satanás había echado sobre el mundo se volvía cada vez más densa. Vuelvo a preguntar, ¿algún parecido con Daniel 11? Una cortina de humo que el enemigo trata de levantar una y otra vez. Daniel 11 nos habla de la batalla del rey del norte, Dios, rey del sur, el enemigo. De eso está hablando. ¿Se entiende mejor ahora? ¿O seguimos dormidos? Dice, mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres durante muchos siglos. ¿Mediante qué? Mediante el paganismo. Atentos. Dice, pero al pervertir la fe de Israel, había obtenido su mayor triunfo. ¿Qué ha hecho pervertir la fe de Israel? ¿Con qué? ¿Con el paganismo? ¿Y hoy? La doctrina de la Trinidad, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene, queridos? Es espiritismo. Alguien me preguntaba días pasados, de texto que confirme esto. La doctrina de la Trinidad es doctrina de los espíritus caídos, ángeles caídos. Es espiritismo. Es la influencia del enemigo. Paganismo en medio del pueblo de Dios. Hoy, queridos, no ayer, no anteayer, no, hoy. ¿Se entera el pueblo? No, es más, la defiende a muerte. Esta es su verdad del trono del lugar santo, que no se enteran, ¿verdad?
Dice, al contemplar y adorar sus propias concepciones, los paganos habían perdido el conocimiento de Dios y se habían ido corrompiendo cada vez más. Así había sucedido también con Israel. También, Señor, con Israel. En el paganismo. No puede ser. Dice, el principio de que el hombre pueda salvarse por sus obras, sea cual sea, por sus obras, sean cual sean. Por eso lo subrayo, porque sé lo que estoy diciendo. Hay gente que predican varios evangelios. Evangelio de prosperidad. Un montón que no quiero apuntar porque no quiero que alguien interprete mal lo que trato de decir. Pero piensen, queridos. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Principio de la religión judaica. Ya no era un cordero. No, ya era obediencia a un montón de leyes. Un montón de reglas y de leyes. Ya no era el cordero. No, y hoy tampoco. Si no haces no sé qué, si no comes no sé qué, si no haces, si no te vas, si no te vienes, y un montón de cosas, menos Cristo. Menos Cristo. Dice, Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado. Y todo aquel que no entiende que si no es Cristo en mí el que hace lo que tiene que hacer, es anatema, queridos. Pero nosotros no entendemos esta realidad, desgraciadamente. Nosotros colocamos primero otras cosas y después hablamos del Evangelio, cuando es al revés. O es Cristo el que obra en y a través de mí, o lo demás, todo lo que fuera, es anatema. Porque necesitamos entender que desde el trono del lugar santo el enemigo utiliza la Biblia, queridos. ¿Cómo creéis que tiene todo el cristianismo engañado? Con la Biblia, con sola escritura. ¿Y a la Odisea? Pues más de lo mismo. Sí, en el marco de sola escritura, presentamos lo que haga falta. Todo vale. Menos Cristo. Menos Cristo. Aunque lo utilizamos la Biblia y el Espíritu Profecía, pero no lo creemos. No lo creemos. Porque eso es lo que estaba pensando, hablando yo con un hermanito mío, que estamos juntos en la iglesia siempre, y le decía, si yo a este hombre que estaba predicando lo que estaba predicando desde el púlpito, digo, si a este hombre le presento textos del Espíritu Profecía para que le demuestre cuál es la verdad comparado con lo que él estaba diciendo, digo, no lo creerá. Por lo tanto, él utiliza textos de la Biblia, del Espíritu Profecía, pero no se lo cree, solo utiliza. Y eso es lo que hacen la grandísima mayoría. Utilizan la Biblia del Espíritu Profecía, pero no lo creen. Porque cuando tú le traes textos para demostrarle que lo que están afirmando está mal, no se lo creen. Por lo tanto, utiliza la Biblia y el Espíritu Profecía, pero no se lo creen. No es una experiencia personal. Y eso le pasaba a Israel también. Ellos iban con sacrificios al santuario, pero ya no creían esto. No, lo que creían eran reglas, más reglas hasta llegar a 600 tantas. Eso es lo que ellos creían. Y de esto nos está hablando aquí. El principio de que el hombre puede salvarse por sus obras, que es fundamento de toda religión pagana, era ya principio de la religión judaica. Ya no el cordero. No, eran las reglas. Si tú no obedeces las reglas, si no tú comes, si no haces aquello, si no haces no eres salvo. Ya no basta un cordero. ¿Verdad? Dice, Satanás lo había implantado y doquiera se lo adopte, los hombres no tienen defensa contra el pecado.
Porque tú no te puedes presentar ante Cristo y decir, Señor, yo he guardado aquello, he comido aquello, he hecho aquello, dejado de hacer de lo otro. Y Cristo dice, no te conozco. No te conozco. ¿Quién eres? Es que no entendemos las parábolas, queridos. Cuando Cristo nos habla, no entendemos lo que nos quiere decir. O es Cristo, o estamos muertos. No hay defensa contra la separación de Dios, contra el pecado, contra la separación de Dios. Porque necesitamos entender qué significa estar separados de Dios y cómo podemos estar unidos a Dios. Y esto no lo entendemos hasta hoy, incluso muchos de aquellos que creen entender. Porque me quedo cada sorprendido con la actuación de algunos que no me lo puedo ni creer. O sea, me quedo espantado literalmente. Por eso estoy tan enfadado. Pues digo, pero ¿será posible? ¿Será posible que les explique la verdad y que no sean capaces de entender? Y eso, hay una razón de por qué no son capaces de entender. Porque dejan que estudien otros para ellos, que les expliquen hoy otros el Evangelio. ¿Verdad? Dice, el mensaje de la salvación es comunicado a los hombres por medio de agentes humanos. Por medio de agentes humanos. Y el enemigo se ha encargado de levantar sus propios agentes humanos. ¿Y cómo distingues entre unos y otros? Si no te enteras cuál es la verdad del Evangelio. ¿Cómo te das cuenta? Cuando aquel hombre en la iglesia viene y dice, en la cruz se ha hecho la expiación total y completa. ¿En serio? ¿Y el día de la expiación para qué es? No entendemos, queridos. Utilizamos frases, textos, versículos. Pero pensar, poco pensar. ¿Verdad? Solo utilizamos lo escrito está. Para demostrar lo que yo quiero demostrar, no lo que el escrito está quiere decir. No. Dice, pero los judíos habían tratado de monopolizar la verdad que es vida eterna. Habían atesorado el maná viviente que se había trocado en corrupción. La religión que habían tratado de guardar para sí llegó a ser un escándalo. Porque el cordero ya no era suficiente. Necesitábamos más reglas. Un cordero no era suficiente. El santuario menos. Reglas, muchas reglas. ¿Verdad? Dice, privaban a Dios de su gloria y defraudaban al mundo por una falsificación del Evangelio. Falsificación del Evangelio. ¿Con qué predica el enemigo desde el trono del lugar santo? Con el Evangelio. Pero adulterado, queridos. Y para poder distinguir entre el auténtico y el adulterado, necesitas enterarte del auténtico. Tienes que saber cuál es el auténtico. Porque el adulterado se le parece tanto. Por eso, Ezequiel 9, queridos. La grandísima mayoría sellados para muerte, no para vida eterna. Dice, se habían negado a entregarse a Dios para la salvación del mundo y llegaron a ser agentes de Satanás para su destrucción. ¿Llegaron a ser qué? La niña de los ojos de Dios. Agentes de Satanás. ¿Y hoy? No, hoy no. Hoy no. Entonces, sí, pero... Hombre, la Biblia dice que era pueblo de Dios, pero... ¿Cómo llegaron a ser agentes de Satanás? Pues no lo sé. ¿Cómo llegaron? ¿Será que le está pasando a la Odisea esto? Bueno, ¿será que le ha pasado a la Odisea esto? Porque ya le ha pasado hace tiempo que le ha pasado. Hace tiempo que el mismo Dios dijo que el Espíritu de Dios se ha retirado, que esta iglesia va por su cuenta hacia Egipto, es decir, hacia la muerte. Hacia Egipto, veas el tren rápido, hacia Egipto.
¿Quién es el conductor? El enemigo. ¿Se entera la Odisea? No se entera. Apocalipsis 3 le dice, yo estoy a la puerta. Ahí va. ¿Y quién está dentro? ¿Y quiénes son los que predican que están dentro? ¿Con el poder de quién? ¿Con el evangelio de quién? Para decir las barbaridades que dicen. Ah, no, pero la Odisea es la niña de los ojos de Dios. Ah, sí. ¿Y es Israel qué era? Sí, pero Israel, como queda tan lejos, da igual, ahí no nos cuesta nada aceptarlo. Pero si tenemos que hablar sobre nosotros, no, nosotros no. Nosotros tenemos la Biblia, el Espíritu de Profecía, lo entendemos todo. ¿Todo? ¿Y si te traigo yo textos que te vas a quedar mudito? ¿Cuándo te vas a enterar? ¿Quién es el Dios a quien tú adoras? Porque como le he dicho antes, ante la verdad de lo escrito está, algunos solo recopilan textos para demostrar lo que quieren ellos demostrar, pero no para que dejen que el Evangelio demuestre lo que quiere demostrar. No. Ellos utilizan la Biblia y el Espíritu de Profecía, pero nada más. No se lo creen. No se lo creen. Porque si se lo creerían, no se habían convertido en agentes de Satanás. Hoy, la historia se repite. Hoy. Dice, el pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Y nadie se hace la pregunta, ¿y cómo pasa esto? ¿Cómo pasó esto? Porque el santuario y el cordero ya no les era suficiente. Necesitaron muchas reglas, manuales de iglesia y un montón de comités y de juntas y de no sé qué institución y institución dentro de institución con reglas y más reglas, más juntas, más reglas y así. Un cordero ya no es suficiente. El santuario ya no nos vale. Por eso no entendemos Daniel 2, por eso no entendemos quién es esa piedra. Por eso no entendemos. Porque nos han contado una historia falsificada y adulterada de tal modo que habíamos llegado a ser representantes del enemigo, queridos, sin siquiera darnos cuenta. Dice, hacía la obra que éste deseaba que hiciese. El pueblo de Dios. Queridos, en la venida de Cristo, ¿qué hacía el pueblo? Y si hacía la obra que éste deseaba que hiciese. ¿Cuál este? El enemigo. Habían llegado a ser representantes de Satanás. ¿Se habían enterado? Los fariseos, saduceos, ¿se habían enterado? No. ¿Y la Odisea? Pues tampoco. Tampoco. Dice, y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano, como un castigador. Por eso necesitas tantas reglas, tantas organizaciones, tantos directivos, tantas juntas y tantos comités. Porque el Espíritu de Dios, Cristo mismo, no es suficiente. El Evangelio no es suficiente. No, necesitamos manuales, doctrinas para poder condicionar y expulsar, marginalizar a todo aquel que no cree lo que yo digo que tiene que creer. Ellos no tienen derecho a pensar lo que quieren pensar. No. Yo soy su conciencia. Si no cree lo que yo digo, no cabe aquí. Que se vaya donde quiera. Aquí no. Le pasó a Israel. Le estará pasando a la Odisea. Ah, no, la Odisea es la niña de los ojos de Dios. Ella no. Y por eso no se entiende quién es la piedra de Daniel 2. No se entiende.
Dice, los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Los sacerdotes, Señor. Claro. Nadie se hace preguntas. Oye, cuando Dios estableció el santuario y cuando Dios hablaba, a través del sumo sacerdote tenían que saberse la voluntad de Dios. Vaya. ¿Y cómo llegó Dios a hablar a través de profetas, de enviados, de mensajeros? Otros que no eran el sumo sacerdote. ¿Cómo llegó el pueblo a eso? Buena pregunta. Porque empiezas a darte cuenta que casi desde sus inicios, Israel se metió en apostasía, queridos. Casi desde sus inicios. Pero como estamos esperando que nos lo cuente otros el Evangelio, pues ¿para qué pensar? ¿Para qué utilizar la caja? No hace falta. ¿No? Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Y se había hecho una costumbre. Oye, si has pecado, pues traes un cordero, un pájaro, un animal, una ofrenda. Y apaciguamos la ira de Dios. Y el símbolo ya no nos cuenta nada. Se ha perdido de vista. Y en la Odisea, pues más de lo mismo. Por total, le han dado la espalda al santuario. ¿Qué van a entender? ¿Qué símbolos? ¿Qué historias? Si todo está hecho en la cruz. Ni siquiera se dan cuenta que están hablando de la justificación por la fe y creen lo mismo que el mundo evangélico, el que se quedó con la puerta cerrada desde 1844. Predican lo mismo, pero no se enteran. Es que no se enteran. No entienden el día de la expiación, porque para ellos la cruz se terminó la expiación. Entonces, ¿qué día de la expiación? ¿Qué día de restauración? ¿Qué renovación? Nada, si todo está hecho en la cruz, se acabó. Ahora solamente estamos esperando que venga Cristo cuando le dé la gana. Así de simple. Por eso no se enteran de nada. Y predican creyendo que sirven a Dios, pero no son más que representantes de Satanás. Predican su evangelio del lugar santo. Desde el púlpito en medio de la iglesia, pero no se enteran. No solo que no se enteran. Si se lo dices, se pegan un cabreo tan monumental. Pero ¿cómo? Que yo represento a Satanás. No, yo predico con la Biblia y de la Biblia y del Espíritu de Profecía. No, yo represento a Dios. ¿Estás seguro, querido? ¿Estás seguro? ¿No será que solo utilizas la Biblia y el Espíritu de Profecía, pero que te has perdido de vista los símbolos y que no te enteras de lo que estás diciendo? ¿No será? Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada por el hombre por medio de ellos. Dice, todo el sistema debía ser desechado. ¿Qué le pasó a la Odisea? 1888. Dios envía un mensaje. Se rechaza de pleno. ¿De quién? De aquellos que supuestamente administraban los símbolos de Dios. ¿Verdad? ¿Qué dice Cristo a través del profeta? El Espíritu de Dios se ha retirado y este pueblo camina hacia Egipto. Y en numerosas ocasiones le dice, Dios no acompaña a este pueblo. En numerosas ocasiones. Por eso el llamado de Apocalipsis 18:4. Salid de medio de ellos, pueblo mío. Descontamínense de este pueblo apostasiado. Por eso el llamado.
Pero como los maestros predican lo que predican y el pueblo no estudia, va borracho del vino de Babilonia junto con sus maestros, pues consecuencia es que el 9 perecerán. Consecuencia, la visión del tren rápido. Todo el mundo está en el tren. Todo el mundo. Todo el mundo. Menos un pequeño grupito. Un pequeño grupito que va en dirección contraria. Pequeño. Y la mayoría en el tren de lujo. Con la institución y con sus maestros. Y con su Dios que lleva el treno. El mando del treno. Hacia la muerte. ¿Desde cuándo? Hace tanto tiempo que este pueblo ni se lo cree. Pero no sabe por qué no viene Cristo. No lo sabe. Porque conferencia de general tras conferencia general tienen que retocar del Espíritu Profecía. La venida de Cristo ya no es inminente. Porque es que pues tenía que haber venido, pero ¿por qué no viene? Pues no lo sé. Estará ocupado por ahí. ¿Se habrá olvidado algo? Algo le ha quedado pendiente. Por eso no viene. Pero nosotros estamos aquí esperando. A ver si en algún día viene. Mientras tanto pecamos hasta que viene porque pues no nos queda otra, ¿no? No nos queda otra. Si total la expiación se hizo total la cruz, pero nosotros seguimos pecando aquí. Porque no entendemos lo que significa la expiación. Ese es el problema. Dice, habían dejado de mirar más allá del símbolo, lo que significaba al presentar las ofrendas de los sacrificios. Eran como actores de una pieza de teatro. Actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados en medio de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado. Y esto pasó en el año 70. Israel arrasado. Y de aquellos problemas, las de hoy. Cortinas de humo levantadas por el enemigo. Tercer templo. Hay que preparar aquello. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es agresor? ¿Quién víctima? Y así vamos. Ciegos. Cortinas de humo. Por eso digo lo que digo. Porque yo sé lo que estoy diciendo. Otra cosa es que la gente no quiere entender y aceptar. Claro, porque la ignorancia es tan grande. Cuesta mucho estudiar. Cuesta mucho entender. ¿Verdad? Nos tenemos que quedar con la caja de lo que nos cuentan nuestros maestros. Y no salir de ahí. Incluido el Espíritu Profecía dice que de hecho terminamos reflexión tras reflexión así. Mucha luz todavía tiene que venir. ¿Y cómo tiene que venir? Pues no lo sé. De alguna manera. De alguna manera. Lo escrito está lo dice, pero no queremos escuchar. No queremos escuchar, ¿verdad? Dice, el engaño del pecado había llegado a su culminación. Me pregunto si alguien entiende lo que trata de decir aquí. El engaño de la separación de Dios había llegado a su culminación. ¿Qué es lo que trata de decir, queridos? ¿Qué dijo el enemigo en el cielo? Que la ley de Dios no es buena. ¿Qué es la ley de Dios? Su espíritu en nosotros, ¿no? Ah, que no me creéis. Vale, vamos a estudiar. Vamos a ver si es verdad. El engaño que el enemigo dijo que es posible un mundo sin la ley, sin el espíritu de Dios, ha llegado a su culminación. Dios dijo basta, ¿verdad? Dice, habían sido puestos en operación todos los medios de depravar las almas de los hombres. ¿Algún parecido con Daniel 2? Oro, plata, bronce, hierro, barro. ¿Algún parecido?
algún tipo de degradación de algo para que el cumplimiento del tiempo ha llegado de nuevo, en este caso con los gentiles. Dice, el Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. ¿No es Dios el que castiga? No, no puede ser. ¿Pero de qué nos está hablando el Antiguo Testamento? De un Dios casi tirano, ¿no? El Hijo de Dios, mirando al mundo, contemplaba sufrimiento y miseria. Veía con compasión cómo los hombres habían llegado a ser víctimas de la crueldad satánica. ¿Quién era su Dios? ¿Se entiende? Laodicea. ¿Te pasará a ti esto? Dice, miraba con piedad a aquellos a quienes se estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Dice, habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. ¿Desde cuándo? ¿Será que desde el Edén? Podría ser. ¿Algún parecido con la estatua de Daniel 2? ¿Algún parecido con Daniel 11? Dice, aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. La muerte eterna quiere decir, queridos. Dice, los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. ¿Cómo? No lo sé si entendemos bien de lo que está hablando. Claro que no entendemos. ¿Sabéis por lo que no entendemos? Porque nosotros no sabemos que este templo es el lugar donde tiene que habitar Dios. Y en lugar de habitar Dios aquí, ¿quién habitó? ¿A quién habíamos elegido nosotros que sea nuestro gobernante? Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro, dice. Aturdidos y engañados avanzaban en lóbrega procesión hacia la ruina eterna, hacia la muerte en la cual no hay esperanza de vida, hacia la noche que no ha de tener mañana. Los agentes satánicos estaban incorporados con los hombres. ¿Quién habitaba en este templo? ¿Algún parecido con Daniel 2? ¿Con la estatua? ¿Algún parecido? ¿Algún parecido con Daniel 11? Dice, los cuerpos de los seres humanos hechos para ser morada de Dios habían llegado a ser habitación de demonios. Pero Gabriel, ¿pero qué dices, hijo mío? ¿Te has vuelto loco? ¿Te has vuelto loco? ¿Y desde cuándo ocurre esto? Habían elegido a un gobernante que los encadenaba como cautivos a su carro. ¿Desde cuándo? Desde el Edén. Ahora se entiende mejor la estatua de Daniel 2. ¿Y se entiende mejor Daniel 11? ¿Sí? Despierten, queridos. En nombre de Jesucristo lo digo, despierten, porque morirán. Morirán con el vino de Babilonia que os predican vuestros maestros. Y no os enterréis de nada. Dice, los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios. Aquí quiero deciros algo, mis amados. ¿Quién está en el trono de la divinidad? El Padre y Jesús. ¿Y dónde está el trono de Cristo? ¿Será este? ¿Será este?
¿Quién habitaba en el hombre Jesucristo? El Padre, por mediación de el Espíritu. Lo leímos 2 reflexiones para atrás. Que está también en Deseo a todas las gentes. Aquel párrafo de oro. En el hombre Jesucristo, lo dijo él en varias ocasiones, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí mediante el Espíritu. Los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios. ¿Quién tiene que habitar aquí? ¿Este es el trono donde habita quién? ¿El Espíritu de Cristo? ¿Es este el trono donde habita Dios mediante el Espíritu? Por eso vemos que en el marco de la deidad hay 3 personas. En el trono del universo está el Padre y Jesús. Y en este trono está el Espíritu de Cristo. ¿Pero lo entendemos? No. No lo entendemos. Dice, los cuerpos de los seres humanos, hechos para ser morada de Dios, habían llegado a ser habitación de demonios. Los sentidos, atentos, ¿cómo se manifiestan? Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. ¿Quién había tomado el control de este templo o de este cuerpo? ¿Quién? Sí, pero pasa con otros. Nosotros somos el pueblo de Dios. ¿De quién está hablando aquí? ¿De los paganos? ¿O de su pueblo? Especialmente. Despierten, queridos. Despierten. No duerman, porque perecerán. Dice, la misma estampa de los demonios estaba grabada en los rostros de los hombres que reflejaban la expresión de las legiones del mal que los poseían. Y atentos, fue lo que contempló el Redentor del mundo. Fue lo que contempló el Redentor del mundo. ¿Dónde? En la humanidad. ¿Algún parecido con Daniel 2? ¿Algún parecido con Daniel 11? Qué pena, queridos, que no entendemos. ¡Qué pena! Dice, ¡qué espectáculo para la pureza infinita! ¿Dónde estaba Jesucristo? ¿Por qué lo matamos? Por esto, queridos. Porque estábamos faltos del Espíritu de Dios. Este templo estaba ocupado por un otro. Y ni siquiera nos damos cuenta. Los sentidos, los nervios, las pasiones, los órganos de los hombres eran movidos por agentes sobrenaturales en la complacencia de la concupiscencia más vil. ¿Se enteraba el hombre? No. Y el hombre dice, nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Seguro? Entonces, ¿por qué el pueblo de Dios una y otra vez acaba en apostasía? ¿Por qué? Porque no entendemos cómo funciona la ley, queridos. No sabemos quién es la ley y cómo funciona. Y nosotros creemos que en esta condición, con los sentidos, con los nervios, con las pasiones, con los órganos de los hombres, movidos por agentes sobrenaturales, nosotros creemos que tenemos poder sobre nosotros. Que nosotros hacemos lo que hacemos en la iglesia y por eso somos pueblo de Dios. Falso. Hasta que no entendemos este principio y este mecanismo que llevo años intentando ayudaros a entender,
Hasta que no entendemos esta realidad, hasta que no aceptemos esta realidad, olvídese la boda del Cordero, queridos. Olvídese de tener una mente como Jesús. Olvídense. Porque en la visión de los dos tronos, este pueblo que se da cuenta de esta condición, le pide a Dios, Padre, danos tu espíritu, porque sin tu espíritu moriremos. Moriremos. Necesitamos tu presencia, porque tu presencia gobierna este templo. Sentidos, nervios, pasiones, todos los órganos del hombre bajo el gobierno del Espíritu de Dios. Mientras no pasemos por la boda del Cordero, nuestra condición es esta, queridos, no otra. Por eso aquel pueblo pide, Padre, danos tu espíritu, porque si no, pereceremos, queridos. Toma el control de este templo, o del lugar santísimo, mejor dicho. Aquí tiene que volver el arca del pacto, que nos dice el Espíritu Profecía que al final del tiempo será encontrada. Y hace tiempo que yo os lo dije, que ya hemos encontrado el arca del pacto. El problema es que no entendemos, no aceptamos que esta es nuestra real condición. Necesitamos el arca del pacto. Por eso en la visión de los dos tronos, el pueblo, verdadero pueblo de Dios, pide, Padre, danos tu espíritu, pon tu espíritu en este trono, en este templo, gobierna tú, porque si no, pereceremos. Por eso el pueblo de Dios, profeso pueblo de Dios, una y otra vez termina en apostasía. Excepto esa piedra que es sacada no por mano de hombre, sino por mismo Cristo, para tumbar todo lo que el enemigo ha construido en este mundo. La estatua de Daniel 2. Y hasta que no entendemos esta realidad, mis amados, y no permitimos a Cristo que tome el control, estamos muertos. Estamos muertos. Dice, el pecado había llegado a ser una ciencia. La separación de Dios había llegado a ser una ciencia. ¿Cómo que había llegado a ser una ciencia? Pues claro, cuando vino Cristo, había doctores. Recuerden a Nicodemo. Y cuando Jesús le está diciendo que tiene que nacer de nuevo, Nicodemo, doctor de la ley, le pregunta, ¿pero cómo es esto posible? ¿Que vamos a tener que salir otra vez de la tripa de nuestra madre? Doctor de la ley. La separación de Dios, el pecado, había llegado a ser una ciencia. ¿De quién? Del enemigo, queridos. Y hoy, más de lo mismo. Dice, y el vicio era consagrado como parte de la religión. La rebelión había hundido sus raíces en el corazón y la hostilidad del hombre era muy violenta contra el cielo. No, pero esto le pasó a ellos. ¿Seguro? El vicio era consagrado como parte de la religión. ¿Pecamos hasta que Cristo viene? ¿Les resulta? Pecamos hasta que Cristo viene. El vicio parte de la religión. ¿Algún parecido, queridos? Despierten. Despierten. Dice, se había demostrado ante el universo que separada de Dios, la humanidad no puede ser elevada. ¿Elevada cómo, queridos? ¿De dónde había caído Adán? De la gloria de Dios. ¿A dónde tiene que ser elevada la humanidad? A la gloria de Dios. ¿Qué tiene que ocurrir en la boda del Cordero?
al final del día de la expiación, anciano espabilado, que para ti la expiación se terminó en la cruz, total y completa. ¿Entendiste esta realidad? No, sigue predicando el evangelio de Satanás en la iglesia, sigue predicándolo, que tú eres tan listo y tan iluminado que lo tienes todo claro. Se había demostrado ante el universo que separada de Dios, ¿cómo está la humanidad ahora? ¿Está separada de Dios? ¿Ha ocurrido la boda del Cordero? No. ¿Por qué no viene Cristo? Porque no hay un pueblo. La humanidad no puede ser elevada. Atentos. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido por aquel que hizo el mundo. La pregunta es, ¿cuándo? Cuando lo dijo Jesús a Nicodemo, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo siendo tú maestro de Israel no entiendes el día de la expiación? Ah, pero para este pueblo la cruz se ha hecho todo, está completo, no falta nada, todo está perfecto. ¿Y por qué matamos nosotros a Jesús? ¿Porque entendimos su obra? ¿Entendimos lo que vino a hacer? ¿Por eso lo matamos? Qué grande es ignorancia de este pueblo, queridos. Qué grande. Y sobre todo de sus maestros. ¡Qué grande! ¿Y para qué está el día de la expiación? ¿Y para qué está la boda del Cordero? Ah, que el enemigo os tiene engañados, que la boda del Cordero tiene que ocurrir en el cielo, en la cena. Pues ya sabéis quién es vuestro Dios. Por eso os tiene engañados. Ya sabéis quién es vuestro Dios. Un nuevo elemento de vida y poder tiene que ser impartido. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. Al final del día de la expiación, justo antes de que Jesús salga del lugar santísimo, dice, consumado es. ¿Por qué dice consumado es? Porque la piedra de Daniel 2 ha golpeado la estatua. Dios ha hecho la demostración que un pueblo que tiene vida y poder, que ha participado de la boda del Cordero, es vencedor, que la ley de Dios es buena, no solamente en el nombre de Jesucristo, sino en un pueblo, una generación. Esta tiene que ser la demostración que la ley de Dios es buena. Por eso está el día de la expiación, por eso está la boda del Cordero. Pero este pueblo, como está tan engañado, pues no se entera de nada. Dice, con intenso interés, los mundos que no habían caído habían mirado para ver a Jehová levantarse y barrer a los habitantes de la tierra. Y aquí yo no lo sé si os dais cuenta de lo que está hablando. ¿Qué expectativa tenía el cielo? Que esta tierra iba a ser barrida. ¿Hay pecado en el cielo? No. ¿Qué llegaron a pensar? Eso es tremendo, queridos. Eso es tremendo, ¿eh? ¿Entienden ellos cómo se manifiesta la ley por completo? ¿Os dais cuenta que no? Por eso vamos a estudiar el carácter de Dios por la eternidad, queridos. La ley, el carácter de Dios, la ley. Vamos a estudiarla por la eternidad. ¿El cielo había entendido? No. ¿Cuál era su expectativa? Que iba a barrer a los habitantes de la tierra. Pero ahora vamos a ver cómo se manifiesta la ley, el carácter de Dios. Y dice, y si Dios hubiese hecho esto, Satanás estaba listo para llevar a cabo su plan de asegurarse la obediencia de los seres celestiales. ¿Por qué? Porque este hubiese sido el camino más rápido para demostrar que el enemigo tiene razón. La ley no es buena. Dios tiene que arrasar, volver a reconstruir, porque esta ley no es buena. No garantiza eternidad.
¿Os dais cuenta? Dice, él había declarado que los principios del gobierno divino hacen imposible el perdón. Si el mundo hubiera sido destruido, habría sostenido que sus acusaciones eran ciertas. Su ley no era buena. No garantiza eternidad. ¿Os dais cuenta? Dice, estaba listo para echar la culpa sobre Dios y extender su rebelión a los mundos superiores. Pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Ahora entendéis de por qué Dios es amor. Porque el amor no puede destruir, queridos. Si Dios haría eso, lo que haría en realidad es demostrar que el enemigo de Dios tiene razón. Sin embargo, al final del tiempo habrá gente que desaparecerá. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que a este mundo se le dé un último mensaje? Porque todos tenemos que elegir. ¿Por qué es tan importante que la verdad pura sin contaminar al final del tiempo sea predicada para que todo el mundo tenga que elegir? Por esto, queridos, todos tienen que elegir con conocimiento. Con conocimiento. Porque de otro modo se le da la razón al enemigo, queridos. Dice, pero en vez de destruir al mundo, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Porque esto es lo que hace el amor. Salva, no destruye. Dice, aunque en todo rincón de la provincia enajenada se notaba corrupción y desafío, se proveyó un modo de rescatarla. Por eso, cuando Jesús en la cruz vence al enemigo y abre la puerta de par en par, por eso se rompe el velo y tenemos acceso directamente al Padre para pedir su espíritu, la ley, su carácter. ¿Entendéis? Pues todo el mundo tiene derecho a elegir. Pero ahora le toca al hombre entender y elegir. Dios ha hecho todo lo que tenía que hacer para que el hombre pueda entender y elegir. Y por eso en la visión de los dos tronos el pueblo pide, Padre, danos tu espíritu, ahora entendemos. Por eso el párrafo anterior, ahora entendemos que sin tu espíritu, sin tu ley, sin tu carácter, contrario a lo que el enemigo dijo, ahora entendemos que sin tu espíritu, este cuerpo no puede ser gobernado. Estamos bajo enfermedad, estamos locos, irracionales. Por eso está pasando lo que está pasando en el mundo. Y no entendemos. ¿Verdad? Y en la iglesia también. La iglesia está en el mundo, ¿no? Dice, en el mismo momento de la crisis, cuando Satanás parecía estar a punto de triunfar, el Hijo de Dios vino como embajador de la gracia divina. En toda época y en todo momento el amor de Dios se había manifestado en favor de la especie caída. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia. Y llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora. Efusión de gracia sanadora. Este espíritu que tenía que tomar el control del templo. Pero no entendimos. Ni siquiera cuando en Pentecostés nos envió el espíritu, no llegó el final del primer siglo y ya estaban de nuevo en apostasía, queridos. Ya estaban de nuevo en apostasía. Y no digo los apóstoles porque los apóstoles los mataron, a excepción de Juan, ¿verdad? Pero el pueblo pereció y el que no pereció lo mató el enemigo. Hay que ver qué pasó con los cristianos. Lo que hizo el enemigo desde el primer siglo y desde el segundo, tercero en adelante. Tan rápidamente entramos en apostasía. Por eso no hay manifestación del Espíritu. ¿Verdad? Nos volvimos a ser de nuevo representantes del enemigo, lo que le había pasado a Israel. ¿Verdad? Por eso 1844. Dios levanta una última generación, pero que por desgracia vuelve a caer otra vez en apostasía. 1888. Por eso nosotros necesitamos entender estos principios, queridos. Pero para eso tenemos que salir del vino de Babilonia.
dejar de creer lo que nos cuentan y empezar a estudiar y entender por nosotros, pidiendo el Espíritu, el acompañamiento del Espíritu. De otro modo leemos, no entendemos nada. No entendemos nada. Luego viene Gabriel, explica cosas y como Gabriel este tío es tan raro, nos cuenta unas cosas que nadie nos dice esas cosas. Hombre, si contaría historias, vale, pero si estoy presentando lo escrito está. Y ni así se entiende. A pesar de la perversidad de los hombres, hubo siempre indicios de misericordia. Llegada la plenitud del tiempo, la divinidad se glorificó derramando sobre el mundo tal efusión de gracia sanadora que no se interrumpiría hasta que se cumpliese el plan de salvación. Que se cumpliese el plan de salvación. Anciano querido, ¿se terminó la cruz o todavía falta? Despierten, queridos. Dejen de predicar tonterías. Dice, Satanás estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. ¿Qué había logrado el enemigo? Degradar la imagen de Dios en la humanidad. ¿Qué nos presenta la estatua de Daniel 2? Oro, plata, bronce, hierro, barro, ¿verdad? ¿Sí? Una degradación de los materiales, moral, espiritual. ¿Entendemos esta realidad? ¿Y qué es la piedra? La que derrumba todo este proyecto del enemigo. Una piedra vencedora en un mundo ocupado por el enemigo. Tiene que hacer lo que hizo Jesucristo en un mundo ocupado por el enemigo. Daniel 2, ¿lo entendemos? No. Daniel 11, ¿lo entendemos? Menos. Nos perdemos en los detalles. Y perdemos el plano general, ¿verdad? Dice, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. ¿Qué vino Jesús? A restaurar en el hombre la imagen de su hacedor. ¿Y cómo lo hizo? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí mediante el Espíritu. ¿Qué vino Jesús a hacer? A revelar la gloria de Dios, el carácter de Dios, el Espíritu de Dios, el que nos faltaba. ¿Pero entendemos? No entendemos. No entendemos. Leemos, pero no entendemos. Dice, nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter. ¿Qué necesitan aquellos que tienen que traer la boda del Cordero? La ropa blanca, afianzamiento a la verdad, y un carácter como el de Jesús, que tiene que creer lo que creía Jesús, ¿verdad? Dice, nadie, excepto Cristo, puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por la separación de Dios, por el pecado. Y dice Cristo, el que tiene que tener el trono aquí, el que tiene que habitar aquí, ¿verdad? Igual que en Jesucristo. Habitaba el Padre mediante el Espíritu. Y nosotros, habita el Padre mediante el Espíritu. Dice, Padre de Él, pero Padre nuestro también. ¿No? Dice, Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. ¿Lo consiguió? ¿Lo ha conseguido, queridos? ¿Por qué Jesús, antes de la cruz, viene y dice, Padre, he acabado tu obra? ¿Ha conseguido Jesús expulsar estos enemigos? No, por eso lo matamos, queridos. Por eso lo matamos. Porque no quisimos escucharle, entenderle, seguirle. Por eso solamente los apóstoles recibieron en Pentecostés el Espíritu, porque ellos sí le siguieron, ellos sí esperaban la promesa. Pero todos los demás no. Todos los demás los mató
y a los apóstoles también. Dice, vino para levantarnos del polvo, para rehacer según el modelo divino el carácter que había sido mancillado, para hermosearlo con su propia gloria, su propia vida, la que nos regaló en la encarnación, queridos. Ahí donde aparece el Espíritu Santo. Hasta entonces será Cristo mismo en nosotros. A partir de entonces es el Espíritu de Cristo que ha de habitar en nosotros. Pero no entendemos, desgraciadamente. Y esto es lo que tiene que ocurrir en la boda del Cordero, queridos. Pero no antes de entender. Mientras no entendemos, mientras no hacemos como la visión de los dos tronos, no le pedimos a Dios el Espíritu, nosotros seguiremos matando a Cristo, como en 1888, cuando la sierva dijo, hemos crucificado de nuevo a Cristo. Porque en lugar de seguir a Jesús, hemos permitido que aquí siga habitando el de siempre. Y hemos crucificado de nuevo a Cristo. La pregunta es, ¿queremos ser esa piedra? ¿Queremos ser este remanente del remanente vencedor? ¿O permitimos que en este templo siga habitando el de siempre? Aquí se termina nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Espero que podáis entender la verdad. Espero que le permitáis al Espíritu de Cristo que tome el control. Que tome el control. Porque de otro modo, un otro tiene ya el control. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. La gran trampa que el enemigo ha convencido a la iglesia de la Odisea es que ella, en el bautismo, ya recibe el Espíritu Santo. Por eso cuesta tanto entender que mientras no participamos de la boda del Cordero, mientras no nos afianzamos en la verdad, que es la que modela también ese carácter, no podemos acudir a la boda del Cordero. Y apenas entonces, y desde entonces, este pueblo no peca más, no estará más separado de Dios. Mientras tanto, permitámosle a Cristo que expulse al que habita aquí y al que no para de engañarnos una y otra vez. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, mis queridos hermanos, que abra nuestra mente, que le permitamos a Cristo que haga su trabajo. Él es el sumo sacerdote en el día de la expiación. Permitámosle que haga su trabajo, que purifique el santuario. Os deseo, mis queridos, que tengáis un próspero día en todo lo que os he dicho. Os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.